Hola, sean todos bienvenidos. Hacía poco tiempo desde que Carlos ascendió al puesto de gerente en la oficina, sin embargo, optó de inmediato por instigar cambios en la dinámica interna. Su primera acción consistió en reducir los salarios. Demostrando una codicia latente, llevó a cabo recortes en los ingresos de prácticamente todos los colaboradores. En respuesta, varias personas presentaron sus renuncias el mismo día. Aquellos que permanecieron no mostraron una gran resistencia para marcharse, pero la falta de alternativas inmediatas los obligaba a tolerar las maniobras arbitrarias del dictador corporativo. Casi la mitad del equipo optó por irse. Carlos justificó su decisión argumentando que algunas posiciones eran redundantes y sin utilidad. Los empleados restantes, por su parte, fueron sobrecargados con el doble de responsabilidades, lo que resultó frecuentemente en jornadas laborales prolongadas. Las tácticas empleadas por Carlos repercutieron incluso en la señora encargada de la limpieza, quien ya recibía una remuneración insuficiente. Como consecuencia, también presentó su renuncia. La principal dificultad actual radicaba en encontrar un reemplazo para la empleada de limpieza, por una remuneración modesta. Nadie estaba dispuesto a dedicarse por completo a limpiar el suelo y pulir las manijas hasta que relucieran. La gerente de recursos humanos, Karina, se esforzaba diariamente por persuadir a Carlos para que al menos otorgara un pequeño aumento al salario de la empleada de limpieza, argumentando que tal remuneración dificultaba la contratación de un nuevo empleado. De esta manera, en cada reunión matutina del equipo, Karina presentaba quejas sobre el estado sucio y polvoriento de la oficina. De hecho, en ese momento, el entorno de trabajo estaba visiblemente descuidado. Durante una de estas reuniones, Carlos expresó su descontento en relación con todos los aspectos de la situación actual, sorprendiendo a todos, ya que la sucursal de la empresa solía operar de manera ejemplar. Tras analizar los informes semanales, Carlos volvió su atención al problema de la posición de la empleada de limpieza. Advirtió que, si no lograban contratar a una sustituta pronto, se vería obligado a añadir la limpieza a la lista de tareas directas de los colaboradores. Con cierto tono de exasperación, prácticamente gritó estas palabras a la gerente de recursos humanos, quien, a pesar de desear distanciarse de este jefe avaro, era consciente de las limitaciones impuestas por su edad en cuanto a la búsqueda de un nuevo empleo. De esta manera, cada vez que Carlos tocaba el tema, Karina simplemente escuchaba en silencio sus enfoques y demandas sin sentido. Posteriormente, procesaba sus frustraciones en su oficina, recurriendo a pastillas para la ansiedad. En la próxima reunión matutina de contenido similar, el gerente expresó una vez más su insatisfacción con el desempeño de Karina, enfatizando que aún no se había encontrado un sustituto para el puesto de conserje. Comentó sobre la dificultad de encontrar a un limpiador, haciendo hincapié en que, dada la prosperidad de la empresa, muchos estarían dispuestos a trabajar en un entorno estable. Carlos se movió lentamente hacia la ventana y, en cierto punto, se detuvo abruptamente, fijando su mirada en el exterior a través del cristal. Sus ojos parecían estar concentrados en algo distante, donde una mujer mal vestida organizaba cajas de cartón en los contenedores de basura. Proclamó con convicción: «Nadie quiere ser parte de nuestra empresa por este salario». Su voz resonó, y abrió la ventana, permitiendo que el calor del exterior inundara el ambiente. Con un gesto acogedor, llamó: «Ven aquí un momento, tengo una oferta que podría interesarte». Carlos exclamó, pero la mujer continuó apilando las cajas de cartón sin detenerse, ignorándolo. Esta actitud lo frustró un poco, sin embargo, no fue suficiente para disuadirlo de su determinación. De hecho, había un atisbo de emoción en su mirada. «Oye, ¿necesitas dinero?». Su voz resonó nuevamente, pero la mujer persistió en su trabajo sin detenerse. Carlos, entonces, se volvió hacia la señora Karina, indicándole que llamara al guardia de seguridad. Rápidamente, el guardia entró en la sala de conferencias, recibiendo instrucciones para traer a la mujer del contenedor de basura hasta allí lo más rápido posible. Minutos después, la mujer entró en la oficina. Tras algunos intentos de comunicación, quedó claro que era sorda.
Aunque llevaba un audífono, parecía que no funcionaba correctamente o era de baja calidad. Sorprendentemente, aparentaba tener alrededor de 30 años y lucía bastante arreglada. Sus manos, ropa y cabello estaban limpios. La ausencia de maquillaje resaltaba su juventud y su cabello estaba recogido en un moño. Aunque su ropa era modesta, estaba limpia, aunque no le quedaba bien en términos de tamaño. Al menos, no emanaba olores desagradables. Carlos, recordando que las personas sordas pueden leer los labios, comenzó a articular cada sílaba lentamente, preguntando, ¿comprendes lo que estoy diciendo? La mujer pareció captar el mensaje y él continuó, ¿quieres un trabajo? No requerirá mucho esfuerzo, solo limpiar la oficina. Completando su propuesta, Carlos esperó mientras la mujer permanecía en silencio, mirando a su alrededor. Después de unos minutos, accedió con un movimiento de cabeza. Esta reacción provocó un sentimiento de triunfo en Carlos, quien se sintió profundamente satisfecho consigo mismo. Luego se volvió hacia la señora Karina, quien observaba la escena. Carlos ironizó, parece que estás teniendo dificultades para encontrar a la empleada de limpieza. Tal vez hayas olvidado cómo contratar personas. Bueno, aquí tienes una lección. Continuó menospreciando a la recién contratada. Esta, inútil, estaba lista incluso por un salario más bajo. Antes de que la anuncies, quizás pienses en reducirlo un poco. Sin embargo, al captar la mirada de la señora Karina, reconoció que estaba exagerando. Se dio cuenta de que incluso una persona sin hogar como Fabiana evitaría enfrentar tal aflicción. Por lo tanto, descartó la idea. La joven sorda comenzó a realizar sus tareas. Su nombre era Fabiana, y siempre llegaba a la oficina puntualmente, a menudo incluso antes de que comenzara el horario de trabajo. Lavaba y limpiaba diligentemente todo lo que encontraba. En apenas una semana, la oficina experimentó una transformación completa. Sin embargo, a pesar de este cambio físico, el equipo mantenía una actitud hostil hacia ella. Frecuentemente, Fabiana era objeto de crueles bromas y burlas por parte de sus colegas. Hacían chistes a sus espaldas y se reían, sabiendo que ella no podía escuchar, ya que el audífono que llevaba era anticuado y de baja calidad. Aún así, de vez en cuando lograba captar algunas de las cosas desagradables que la gente decía sobre ella y su trabajo. A pesar del constante acoso, su fortaleza interior la ayudaba a mantener la compostura. Después de un día de trabajo, ansiaba regresar a su tranquila casa en las afueras de la ciudad. Allí vivía en una vieja y abandonada cabaña. Sin embargo, Fabiana no estaba sola en ese espacio. Había acogido a varios animales callejeros, incluyendo 3 gatitos, 2 perros y un pájaro con la pata rota. Estas mascotas eran sus compañeros constantes, y estaba dispuesta a enfrentar las provocaciones y burlas en el trabajo para cuidar de ellos. Sus animales de compañía representaban su fuente de consuelo y amor. Aunque por la noche pudiera tener solo pan y agua para ella misma, siempre se aseguraba de que sus amigos peludos tuvieran algo sabroso que comer. Las miradas cariñosas de estos animales eran suficientes para compensar un duro día de trabajo. La señora Karina estaba profundamente satisfecha con la dedicación de la empleada de limpieza, que mantenía la oficina en un estado impecable. A pesar de esto, los colegas de Fabiana seguían burlándose de ella a sus espaldas, y el gerente Carlos seguía sin estar impresionado por su trabajo. No podía comprenderlo. Sin embargo, con el tiempo, la postura silenciosa de Fabiana y sus ojos perspicaces comenzaron a ganarse el respeto de sus colegas. Incluso aquellos que antes se burlaban de ella comenzaron a darse cuenta de que su pasado no era tan simple como imaginaban. A pesar de ser una persona sin hogar, era elocuente e instruida. Sus discursos eran breves pero cargados de conocimiento. Sus colegas a menudo quedaban sorprendidos por sus agudas y provocadoras observaciones. Parecía que tenía una comprensión profunda de muchos temas, pero prefería no revelarlo. Con el tiempo, quedó claro para todos que su situación actual no era una representación precisa de su inteligencia o habilidades.
El ambiente en el lugar de trabajo se volvió tenso y pesado a medida que Carlos, el jefe, seguía mostrando un comportamiento agresivo durante las reuniones matutinas. Parecía que culpaba a los demás por la marcada caída en el rendimiento de la empresa, que estaba experimentando una disminución drástica. Con el aumento de la amargura, Carlos comenzó a despedir a empleados de manera regular, a menudo despidiendo a varias personas a la vez. Esto solo exacerbó el sentimiento negativo y la incertidumbre entre los empleados que quedaban. Los pasillos de la empresa estaban llenos de rumores entre los colegas, sugiriendo que Carlos pronto sería el único en quedarse en la oficina. El dueño y director ejecutivo de la empresa, Rodrigo, comenzó a hacer visitas más frecuentes, como respuesta a la repentina caída en las ganancias. Sin embargo, Carlos usaba estas visitas como una oportunidad para presionar a los empleados, buscando crear una imagen positiva para Rodrigo durante sus inspecciones. A pesar de los esfuerzos de Carlos, Rodrigo, quien había construido la empresa desde el inicio, estaba decidido a no permitir su fracaso. Estaba determinado a revertir la situación. Después de varias visitas a una de las sucursales que antes habían tenido éxito, Rodrigo se dio cuenta de que, aunque la oficina parecía estar funcionando bien en la superficie, había un ambiente incómodo entre los empleados. En una ocasión posterior, Rodrigo anunció que la empresa pasaría por un proceso exhaustivo de evaluación, y todos los empleados, incluido el gerente, tendrían un día libre remunerado. Aquellos que se negaran también serían compensados financieramente mientras estuvieran fuera. Además, Rodrigo instaló cámaras ocultas en toda la oficina, que estaban conectadas a su computadora personal. Estaba decidido a descubrir la verdad sobre lo que realmente estaba ocurriendo en la oficina y tomar medidas para salvar el negocio que había construido con tanto esfuerzo. Rodrigo se dedicó a monitorear la oficina diariamente, desde la apertura hasta el cierre. Recopiló cuidadosamente información y evidencia para comprender las razones subyacentes del declive de la sucursal. Durante una reunión, Rodrigo fue presentado con un plan de desarrollo de negocios. Al sostener el documento, preguntó intrigado: ¿qué es esto? ¿Quién preparó este plan de negocios? Estaba curioso por el contenido y, con modestia, bajó la mirada, escuchando la respuesta: trabajé incansablemente en esto, señor. Pasé noches sin dormir. Sinceramente espero que le guste. Lo primero que llamó la atención de Rodrigo fue la caligrafía femenina y organizada. Después de haber leído varios informes escritos por Carlos, estaba familiarizado con la confusa caligrafía de este último. Su investigación posterior reveló más pistas, sugiriendo que la mente de Carlos era tan turbulenta e irregular como su caligrafía. Después de examinar los vídeos grabados, Rodrigo quedó impactado al descubrir que la empleada de limpieza había invertido una notable cantidad de tiempo trabajando en sus tareas hasta altas horas de la noche. Era evidente que estaba profundamente concentrada y sumida en sus labores, sin siquiera darse cuenta del paso del tiempo. Sorprendentemente, también demostraba habilidad para crear gráficos y diagramas, como si lo hubiera hecho durante años. Sintiéndose perturbado por haber pasado por alto tantos detalles en su sucursal, Rodrigo convocó a Carlos a una reunión en la oficina a la mañana siguiente. Al entrar precipitadamente, Carlos fue inmediatamente contenido por la expresión en el rostro de Rodrigo. Se detuvo abruptamente, manteniendo su mirada en el suelo. Durante la reprimenda de Rodrigo, un temor paralizante impregnó la oficina, y todos se sintieron incapaces de hablar o moverse. La atmósfera misma parecía temblar bajo el peso de la respiración agitada del jefe. ¿Te das cuenta de que tus acciones engañosas casi llevaron a la sucursal a la destrucción?, comenzó Rodrigo furiosamente, su voz cargada de indignación. Estoy asombrado por la cantidad de empleados altamente calificados que perdí debido a tu arrogancia. Despediste a los mejores trabajadores que venía preparando con tanto esfuerzo durante mucho tiempo. Pero jefe, déjame explicar. Carlos comenzó a decir, pero fue interrumpido por Rodrigo. No necesito tu explicación, declaró Rodrigo con firmeza. Estaba dispuesto a dar el beneficio de la duda a Carlos, considerando que tal vez estaba probando algún tipo de estrategia. Sin embargo,
cuando intentaste atribuirte el mérito del trabajo de otra persona, fue la gota que colmó el vaso. A medida que la ira de Rodrigo se calmaba, suspiró y, con un tono más sereno, anunció: «Tienes 15 minutos para recoger tus cosas y marcharte». Carlos, que inicialmente parecía confiado, de repente se desmoronó y perdió el color de su rostro. Con pasos lentos y derrotados, se dirigió hacia la salida. En ese momento, Rodrigo pidió discretamente a su secretaria que llamara a la empleada de limpieza, una joven llamada Fabiana, que era sorda. Cuando Fabiana entró a la oficina con determinación silenciosa, Rodrigo hizo un gesto para que se sentara. «Por favor, siéntate». «Me gustaría saber más sobre ti», expresó Rodrigo de manera respetuosa. Observando a la joven, comenzó la conversación: «Es evidente que tienes inteligencia y no has tenido todas las oportunidades en tu vida». Al iniciar la conversación, Rodrigo se dio cuenta de que, a pesar de su sordera, Fabiana no era en absoluto menos perspicaz. Mientras hablaba con calma, apartaba la mirada hacia la ventana y compartía su historia. Creciendo en una familia económicamente desfavorecida, Fabiana encontraba refugio en el deseo de aprender, a pesar de las circunstancias adversas. En un hogar marcado por peleas y consumo excesivo de alcohol por parte de sus padres por la noche, se dedicaba con ahínco a sus estudios desde el tercer año hasta la graduación. Buscando refugio en una casa abandonada cerca de su apartamento, ella la consideraba un lugar seguro en los días en que sus padres bebían. Por las mañanas, volvía silenciosamente a casa, cogía su ropa de la mochila y corría a la escuela mientras su familia aún dormía. Esta lucha constante no le impidió destacarse en sus estudios. Su dedicación la llevó a ser aceptada en una facultad de negocios, donde su inteligencia y determinación sobresalieron. Fabiana tenía una habilidad natural para comprender conceptos rápidamente, y siempre estaba dispuesta a ayudar a sus compañeros de clase. Sus esfuerzos la llevaron a graduarse con las calificaciones más altas, y su área de interés era la administración de empresas. Su aspiración de vida estaba profundamente arraigada en esa dirección. Fue en ese momento que encontró su primer amor, Ryan, quien era un año mayor. Tan pronto como se cruzaron en los pasillos de la universidad, tuvieron la certeza de que estaban enamorados. Sin embargo, la familia adinerada de Ryan desaprobaba su relación, especialmente la perspectiva de que su hijo se casara con una mujer inteligente pero económicamente desfavorecida. A pesar de eso, el amor entre ellos era tan intenso que Ryan le propuso matrimonio a Fabiana, y ella aceptó. Ryan y Fabiana, ahora comprometidos, decidieron visitar a amigos en una casa de campo fuera de la ciudad en un día soleado. Estaban llenos de alegría, especialmente porque su boda estaba programada para esa misma semana. Mientras se acercaban a la casa de campo, donde todos los amigos ya los esperaban, algo inesperado ocurrió. Una densa niebla repentina descendió, envolviendo todo en blanco y nebulosidad. Ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar cuando los faros de un automóvil que venía en dirección contraria iluminaron el parabrisas. Un chirrido estridente de frenos y luego el impacto. Cuando Fabiana recobró la conciencia, ya estaba en una ambulancia. Su primera preocupación fue el bienestar de Ryan. Al enterarse de que él había fallecido, volvió a desmayarse. Cuando despertó, estaba en una habitación de hospital y se dio cuenta de inmediato de que algo había cambiado irreversiblemente en su vida: había perdido la audición. Los médicos no pudieron explicar la pérdida repentina de su audición y atribuyeron la situación al estrés. A pesar de enfrentar la dificultad de su pérdida auditiva y la carga emocional, Fabiana suplicó a los médicos que le permitieran asistir al funeral de Ryan. Desafortunadamente, esta solicitud fue denegada, al igual que el derecho de visitar su tumba. Los padres de Ryan la culparon por el accidente y afirmaron que, si no fuera por ella y sus amigos, Ryan no habría ido a la casa de campo. La madre de Ryan llegó incluso a amenazarla físicamente, declarando que la convertiría en una persona miserable. Con el paso del tiempo, Fabiana logró aprender por sí misma a leer los labios como forma de comunicación. Tuvo suerte al encontrar un trabajo como limpiadora, pero fue una lucha constante.
La madre de Ryan la culpaba sin cesar y su vida era una tormenta de adversidades. No había estabilidad en el trabajo, ni amor en su vida, y ahora incluso había perdido su audición. Encontrar empleo se convirtió en una tarea imposible, ya que pocos estaban interesados en contratar a una mendiga sorda y frágil. Fabiana pasó a cambiar de alojamiento con frecuencia y su vida era una batalla constante. Aún así, no perdió su determinación. Inicialmente, aprendió a leer los labios por sí misma. Con el tiempo, logró ganar algo de dinero extra limpiando el mercado local. Usando ese dinero, compró un audífono de bajo costo, que no restauró completamente su audición, pero le permitió escuchar algunas palabras. A partir de ese momento, comenzó a vagar sin rumbo fijo. Encontró un refugio pequeño donde podía resguardarse. A pesar de las difíciles circunstancias, nunca se quejó de la vida, ya que había sido testigo de tanta injusticia. Hallaba consuelo en sus queridas mascotas, que eran sus compañeros más leales. El único dilema era que, cuando el clima se volvía frío, sus animales sufrían, ya que el lugar abandonado no estaba calefaccionado. Aún en ese momento, su mayor preocupación era el bienestar de sus compañeros peludos. Compartiendo su triste historia, no recibía lástima, sino más bien un alma comprensiva que escuchaba sus palabras. En el desenlace de esta historia, el oyente recordó el trágico accidente que involucró a Ryan, conociendo bien a sus padres. Ese recuerdo trajo tristeza por lo sucedido. En ese mismo día, Rodrigo, el dueño de la empresa, le ofreció a Fabiana, una graduada altamente calificada en negocios, la oportunidad de convertirse en la nueva directora ejecutiva de la filial. Ella aceptó de inmediato y él quedó extremadamente satisfecho con la decisión. La filial comenzó a prosperar rápidamente. Rodrigo la visitaba con frecuencia e incluso la recogía del trabajo en ocasiones. Era evidente para todos que estaban involucrados en una relación romántica y, con el tiempo, las noticias de su matrimonio se difundieron. Rodrigo le preparó un regalo especial. Un día, después del almuerzo, llamó a la puerta de la oficina de Fabiana. Cuando entró, la encontró sumergida en su trabajo, como de costumbre. Con cariño, le presentó un certificado que la convertía en propietaria de un refugio de animales, donde estaban alojadas todas sus queridas mascotas. A medida que se establecían en su nuevo hogar con su esposo, pronto se volvería difícil cuidarlos a todos personalmente. Además, estaba llena de alegría, ya que esperaba con ansias la llegada de su primer hijo. La noticia del embarazo trajo una gran felicidad a Rodrigo, irradiando otro milagro en la vida de Fabiana que incluso los médicos no podían explicar. De repente, su audición regresó en un 60%, convirtiéndola en una persona casi completamente funcional. La espaciosa casa del empresario ahora estaba llena de calidez y comodidad, brindando a Fabiana un nuevo capítulo lleno de esperanza y alegría. Muchas gracias por seguir esta historia. Espero que hayas disfrutado y encontrado valor en ella. Si te gustó el contenido y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte cuando lancemos nuevas historias increíbles. También me gustaría invitarte a que dejes tu me gusta en el vídeo. Tu opinión es extremadamente importante para nosotros y nos ayuda a entender qué temas y formatos te gustan más.